Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos, también tu canal. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque va a estar muy interesante. ¿De qué se trata? Bueno, va a ser el resumen de la sesión de preguntas y respuestas que se vivió en la presentación del libro de tercer grado en estas conferencias vespertinas que son presididas por la secretaria de Educación, la profesora Leticia Ramírez Amaya. Hubo expertos, hubo preguntas interesantes, polémicas, así es que si eres de criterio amplio, quédate, y si no, pues mejor bye bye. Vamos a empezar con la primera pregunta y fue de la siguiente manera. Algunas preguntas respecto a un libro de texto, Nuestros Saberes, porque ahí encontramos que ponen como ejemplo de poema un texto escrito por Esther Jacob y Sergio Arau, se llama Amores del toma y dame. Esto ha generado algunas críticas que llegan a cuestionar por qué incluir este texto escrito por uno de los cantantes de Botellita de Jerez y a lo mejor no de un poeta más convencional como puede ser Octavio Paz. Entonces ahora la polémica es porque se incluyen obras de autores que no son del nivel de Octavio Paz o no sé, de un Rubén Darío, y se incluyó uno de el grupo Botellita de Jerez. Tal vez para ti que no creciste con la música del rock o que no tienes más de 40 años, pues no conozcas este grupo, aunque seguramente en la Ciudad de México, en el centro del país, sí los recuerden. Acá en el norte, tal vez si viviste en esa época tu juventud, en los 80s, te acuerdas bien de Botellita de Jerez. Vamos a ver qué le contestaron a esta pregunta. Respecto de la primera cuestión, me parece que, como en otras ocasiones, este tipo de afirmaciones nos llevan justamente a cuestionarnos por la pregunta misma que se hace y desde dónde se hace, ¿no? Es decir, los criterios sobre la alta cultura y la cultura popular son criterios obsoletos en el arte desde hace muchos años. Entonces, este tipo de preguntas a lo que remiten es a una visión clasista del arte y la cultura, que evidentemente pues no podemos seguir admitiendo y que de alguna forma el trabajar distintas corrientes, distintas formas de entender el arte, en este caso la poesía, pues por supuesto que responden a una visión pluralista de la cultura y del arte. Entonces, me parece que la pregunta es desafortunada en ese sentido, porque lo que hace es plantear que hay una buena cultura y una mala cultura ahí. Y eso al final creo yo es un sesgo clasista, ¿no? Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Pues tiene razón la maestra, efectivamente. ¿Quién dijo que las buenas ideas nada más vienen de gente con título? ¿Quién dijo que el arte solamente lo provocan los que tienen licenciatura en artes? ¿Quién dijo que un buen pintor o escultor tiene que haber estudiado? El arte proviene de donde sea, de cualquier nivel social, alto, bajo, medio. Es clasista la pregunta y quien piense así, pues definitivamente tiene que abrir su mente y tener la idea de que una buena idea puede surgir de donde sea. ¿Cuántos millonarios hay que no tienen secundaria terminada, que no tienen licenciatura? ¿Han visto documentales ahora en Netflix del que creó los Fleming Hot, creo que son? Pues ese señor no tenía estudios. Las buenas ideas, como el arte, pueden provenir de donde sea. Vamos con la siguiente pregunta. A esto se unen pues las críticas que mencionaba el presidente esta mañana en su conferencia matutina respecto del poema Ahora vienen por mí, que emplea el vocablo comunismo. Respecto a esto, preguntarle cuál fue el criterio para la elección de estos textos. Y es que resulta que ahora le tienen un pavor a algún sector de la sociedad a la palabra comunismo. No se puede ni siquiera usar como una frase.
Ahora vienen por mí es el poema que viene incluido en los libros de texto, y de hecho la secretaria de Educación lo leyó. Vamos a escucharlo. Guardé silencio. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, ahí es donde aparece la palabra, guardé silencio, pero porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando llegó a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Entonces, este es un poema que habla no del comunismo, pero ahí aparece la palabra comunista. Este es un intento por hacer que los maestros tomemos conciencia de que somos factores de cambio, que no solo somos instrumentos o herramientas para alguien más, para hacernos tomar conciencia de las cosas, que no nos quedemos callados cuando vemos que nos están agrediendo, que nos están perjudicando o que están agrediendo o perjudicando a alguien más. Te voy a dar un ejemplo, particularmente para los maestros de Durango. El sexenio pasado, el gobernador del estado de Durango y en general pues toda su administración hicieron algo. ¿No te acuerdas? Pues déjatelo recuerdo. Tomaban retenciones de nuestro bolsillo, de los trabajadores de la educación de la sección 44. Hacían retenciones que debían de entregar en otro lugar. Por ejemplo, si yo saqué un crédito, el gobierno debería de tomarlo y entregarlo donde correspondía. Pues hay muchos compañeros que se quedaron callados. No levantaron la voz, no dijeron nada. Y así estuvimos por años. Había compañeros que sí levantaron la voz porque se vieron perjudicados, porque sacaron un crédito con los agiotistas, estas empresas que se dedican a prestar dinero y a cobrarte réditos, le llamaban antes, intereses altos, fuertísimos. Ellos fueron los primeros en levantar la voz. Y los demás que no se veían afectados, pues callados. ¿Hasta cuándo levantamos la voz? Hasta que nos dimos cuenta que nos iban a perjudicar. Cuando nos vimos afectados en nuestra economía, cuando nos dimos cuenta que no se pagaban las cuotas sindicales, al SAT, al ISSSTE, a Forte, a FOBI, a pensiones, préstamos terceros institucionales, hasta entonces levantamos la voz. De eso trata el poema Ahora vienen por mí. Hacer reflexionar a los docentes que somos agentes de cambio y que no debemos permitir que nos pisoteen, que no debemos permitir que se pisoteen nuestros derechos, sea la autoridad gubernamental, sea el sindicato o sea quien sea. Somos herramientas de cambio, no instrumentos para que otros se beneficien. De eso trata este poema, que además no viene para los alumnos, es para que lo lean los maestros, para que tomen conciencia de ello. Ojalá que estés de acuerdo conmigo, y si no, pues no importa, se vale disentir, se vale pensar diferente. Una vez leído el poema, nos da su interpretación del mismo. Entonces, este es un poema que habla no del comunismo, pero ahí aparece la palabra comunista. Aparece y puede servir de reflexión, y se plantea en el libro Sin Recetas, como es todo lo que se plantea. Reflexionemos, busquemos. No quiere decir que tengas que estar de acuerdo con lo que ahí dice, quiere decir que generes un pensamiento reflexivo. ¿Vale la pena comentarlo? ¿No vale la pena comentarlo? Eso es importante en toda la información que se da aquí. Pero, reitero, en los libros que hemos estado revisando, que son para los alumnos, no aparece. Entonces queda muy claro, este tipo de lecturas no son para los alumnos, son para consumo del docente. ¿Sale? Ahora sí, siguiente pregunta. Y por último, respecto de la suspensión provisional para frenar la distribución de libros en Chihuahua. Se obtuvo el día de ayer por el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez. ¿Cómo es que se garantizará el derecho a obtener los libros de texto para las y los niños de esta entidad? Muchas gracias. El diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano salió el día de ayer a dar la siguiente declaración, digo por si no te diste cuenta, y si no, bueno, pues vamos a escucharlo rápidamente.
Hemos ganado esta batalla en contra de los libros de texto ideológicos. Hace un momento fui notificado de esta resolución en donde un juez federal ordena a la Secretaría de Educación Pública suspender de manera inmediata la entrega de los libros de texto. Y adicionalmente, al no cumplirse los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación, señala la reimpresión de los libros de texto del ciclo inmediato anterior. Este es el primer juicio de amparo en donde el gobierno del estado de Chihuahua es parte y, por tanto, en nuestra entidad ya tenemos el soporte jurídico necesario para que estos libros de texto ideológicos y contaminantes no lleguen a las escuelas de nuestras hijas y nuestros hijos. Soy Francisco Sánchez, diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, y desde aquí seguiremos dando la batalla por el futuro de nuestras niñas y nuestros niños. Libros ideológicos y contaminantes. Bueno, pues aquí sería muy prudente que la ciudadanía de Chihuahua se manifestara aquí en los comentarios. Déjenos saber qué piensan, a ver si están de acuerdo con el diputado de Movimiento Ciudadano, que estos libros no se distribuyan y que además se reimpriman los anteriores, lo cual va a implicar pues una buena cantidad de dinero si es que llega a proceder. Sin embargo, vamos a ver qué responde la secretaria de Educación al respecto de este anuncio que diera el diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. Hasta antes de que entrara a esta conferencia, no hemos sido notificados de ningún juicio de amparo en ese sentido. Revisaremos en cuanto llegue, ya que lo que plantee la juez o el juez, que haya acordado eso. Y entonces, como siempre, conforme a derecho, vamos a atender lo que corresponda. Ahí no hay hasta ahorita de un juez no está planteado eso. Es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes tener acceso a los libros de texto gratuito. Dice la secretaria de Educación que no tienen conocimiento de ningún amparo. Sin embargo, bueno, pues si esto es cierto, seguramente que en el fin de semana o el lunes ya lo tendrán. ¿Qué pasaría? Bueno, pues no sé, también hay recursos legales que ellos pueden ejercer, hacer impugnaciones. Así como lo tienen las contrapartes, pues también lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Repito, sería muy interesante que tú que vives en Chihuahua, pues nos comentes, nos dejes aquí tu comentario y menciones si tú estás de acuerdo en que estos libros no procedan y se reimpriman los anteriores. Algunos fragmentos en los libros precisamente para los maestros, en específico en el de fase 3, contenidos que incluso vienen en el título, sobre opresores y oprimidos, sobre actores, sectores dominantes, sectores hegemónicos, e incluso se espera que los maestros que se sometan o que estudien este libro revisen uno como test en donde se hacen unas cuantas preguntas sobre si estás consciente de este tipo de situaciones en la sociedad, si estás consciente de conceptos como clases sociales. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de hacerle este tipo de cuestionamientos a los maestros? Es decir, ¿qué se espera de ellos al interpretar este tipo? Porque como sabemos, pues hay muchas realidades en nuestro país. Una vez más tocan el tema de opresores y oprimidos en los libros del maestro, no en los de los alumnos. Eso sí lo dejó muy claro el reportero. Vamos a ver cuál es la respuesta que le dan. Tiene que ver con elementos de reflexión de la identidad docente. También decíamos hace algunas sesiones que la conformación misma del magisterio mexicano ha tenido como ciertos elementos de mucho desprestigio, de mucha deslegitimación por mucho tiempo. Y eso ha mellado, digamos, la imagen, la figura de los maestros en el imaginario colectivo. Y justo uno de los elementos centrales que intenta el libro es poner en discusión esos elementos.
Entonces, claro que sí, uno de los elementos centrales es observar las estructuras, los contextos sociales en los que nos desenvolvemos como maestros y qué tanto nuestro papel está referido o no a lograr la transformación social. Es decir, la figura de un maestro por mucho tiempo se pensó que era la de un aplicador de los programas, de los libros, ¿no? Incluso, bueno, se hicieron toda una serie de reformas, etcétera, que lo ubicaban justamente desde esa visión instrumental. Y por supuesto que lo que se necesita ahora es recuperar la misma memoria magisterial, recuperar, reconstruir justamente esa imagen social de los maestros, y eso pasa por la reflexión de su propia historia como gremio y de su propia condición. ¿Por qué? Porque si lo que decimos es que el plan de estudios busca la transformación, se plantea la transformación, pues evidentemente eso nos remite a un maestro que asume cuál es su contexto y cómo puede intervenir en él. Y para eso necesita leer la realidad, necesita, como dice Paulo Freire, ¿no?, conformarse en la lectura de la realidad, comprender su contexto y en dónde está situado. Eso es muy necesario justamente si queremos transformar, si queremos seguir pensando que los maestros y maestras son simples agentes instrumentales, que no lo son, que además eso es como la mayor farsa. Los maestros y maestras de México no son eso que se pensaba de ellos, porque era eso, solamente una idea de ellos. Entonces, tiene esa función, la de reflexionar sobre la propia memoria magisterial, sobre lo que implica su identidad y la necesidad de reconstruir esa imagen social que por mucho tiempo fue demeritada, fue deslegitimada, ¿no? Completamente de acuerdo. Repito, los docentes somos agentes de cambio, no somos herramientas o instrumentos que podemos ser utilizados por los políticos nada más cuando nos necesitan. Debemos de estar altamente politizados. Y yo sé que tal vez hay muchos de ustedes que me están viendo que no estarán de acuerdo conmigo, que cuando se tratan temas de política se resisten porque dicen, no, eso no nos compete. Pero por supuesto que sí, claro que debemos saber de política, claro que debemos saber lo que pasa en este partido y lo que pasa en este y lo que pasa en aquel, claro que debemos conocer su plataforma política, sus propuestas, porque todo eso nos afecta. 1, como profesores, 2, como trabajadores de la educación, 3, como sociedad en general. Debemos ser conscientes de lo que nos rodea, por qué está pasando, por qué no, hay cosas que no nos benefician, y debemos ser agentes de cambio, no el instrumento o la herramienta que es empleada por los políticos partidistas o políticos sindicales cuando se les ofrece. Es por eso que hay varias lecturas de este tipo. Y tal vez tú que me estás viendo no estés de acuerdo conmigo, pues déjame decirte que se vale disentir. La Constitución nos garantiza la oportunidad de decir lo que queremos, siempre en el ámbito del respeto, por supuesto. Entonces, pues ojalá que coincidas conmigo en ese sentido. Si nos pudiera explicar un poco sobre el proceso de elaboración de los programas sintéticos, si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están terminados, porque no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, como usted misma lo ha referido aquí en estas mismas conferencias. Si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están, y si es posible elaborar libros de texto con base en libros, en programas sintéticos o programas de estudio que no han sido autorizados, que no están vigentes, porque la Ley General de Educación es muy clara que debe haber programas vigentes. Es una pregunta reiterativa. ¿Cómo se hicieron los libros de texto si todavía no está publicado el plan de estudios? Vamos a escuchar pues la respuesta de la Secretaria de Educación. Desde 2021 se estuvo discutiendo en muchos foros, lo hemos dicho aquí varias veces, por intelectuales, por académicos, por maestros, por organizaciones, acerca de la construcción del Plan de Estudios 2022, y al mismo tiempo se fue trabajando, estábamos en pandemia, aquí lo han dicho, la construcción de los programas analíticos. Resulta que hay un asunto jurídico que nos impedía publicarlo porque lleva su procedimiento, y en junio, finales de junio, finales de junio,
ese amparo es a favor de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los libros fueron elaborados con programas sintéticos, trabajados durante el tiempo que te digo de estas investigaciones, y sí, tiene que haber una concordancia entre los libros los libros de texto gratuito con los programas sintéticos, lo cual, lo podemos asegurar, existe, estuvo trabajada, estaba detenido por un amparo que ya, insisto, ya ganó la Secretaría de Educación Pública, y estos serán publicados en breve y se podrá cotejar perfectamente eso. Así fueron construidos. Bueno, pues ella dice que en breve serán publicados, vamos a ver si es cierto. Lo que sabemos es que los contenidos, esos que estuvieron mostrando el día de hoy ahí en la vespertina, forman parte de ese plan de estudios. Claro, trae más cosas y además dice que debe de seguir un proceso, pero bueno, pues ya tiene mucho tiempo y el plan de estudios no se publica. Un tema muy polémico que es el de las familias diversas y en especial de las familias monoparentales, que si bien no dicen como tal la palabra, sí hablan sobre esto. Eso no lo encontré en los libros de tercero, pero sí en los de segundo y en los de cuarto. Pero todos estos temas que son como tan complejos, como tan polémicos, ¿cómo es que los maestros abordan qué tipo de metodologías pedagógicas, pues en el marco de estos nuevos planes de estudio de la nueva escuela mexicana, cómo es que enseñan a los niños estos temas que pues para generaciones anteriores son realmente pues complejos, difíciles de entender e incluso pues que en muchas ocasiones no los aceptan, y de ahí tantas críticas, ¿no? Se empieza a platicar, somos distintos, tú eres tu familia. Y aquí en mi familia está mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá y yo. Ah, pero nosotros nada más, yo solo vivo con mi mamá. Ah, pero allá nosotros en nuestra familia vive mi mamá, mi papá y 2 hermanos. Y aquí vive mi tío, porque vivimos solos en un terreno, y entonces en la primera casa vive mi tío, mi tía y mis primos. Ah, pero por allá vive mi amigo nada más vive con su papá y con su mamá porque es un solo hijo. Aquí somos varios. Mi papá y mi mamá están separados, entonces mi mamá voy con ella unos días, con mi papá voy otros días. Hay una serie de familias diversas. No tiene que ver solamente con monoparentales o con, aquí yo soy hija adoptiva, entonces a mí me adoptó una familia de 2 mujeres, o a mí me adoptó una familia de 2 hombres. Se empieza a explicar cómo vive tu familia, cómo eres tú, cómo estás, cuál es tu realidad, y luego vamos a ver y vemos, incluso se plantea la cuestión de las frecuencias y qué datos hay. Entonces, ¿cómo puedes trabajar? El maestro lo platica con la realidad de sus alumnos. Vamos a ver cómo estamos aquí, y ahí lo vas dibujando y vas viendo cuál es tu realidad, y a partir de la realidad se va platicando de eso. Pero creo que sí es muy importante y muy esclarecedor este tema para ver cómo se aborda, y cómo se aborda desde primer año hasta sexto, porque va avanzando. Y la importancia en el tema de la educación sexual tiene que ver con que es preferible que la maestra, el maestro le informe a una alumna, a un alumno, cuál es la realidad, y que vaya en consonancia con lo que en su familia le enseñan, siempre respetando lo que la familia determina. La familia es la primera que establece cuál es el tipo de información que se da. El maestro fortalece. Es mejor que ellos aprendan con información verídica a que la anden consiguiendo quién sabe dónde. Entonces, vamos a tocar un día ese tema que en todo el nivel, porque es muy importante. Ahorita ya no nos daría tiempo de contestar todo eso, pero no hay nada que temer. Madres, padres de familia, lo más importante es lo que ustedes le enseñan a sus hijos. Y respetamos siempre la primera idea que se da, y siempre y cuando sea una cuestión que no implique la violencia ni el abuso, que ese es otro tema que tenemos que plantear. Entonces, pero son muy rica la discusión, y cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar, o quienes han trabajado con grupos, cuando empiezas a platicar con los niños y las niñas de todas las edades, es tan rico que a veces no tienes nada que decir, escuchas,
solamente orientas la discusión entre ellos, estableces una plática y ellos van estableciendo cuáles son los límites y las formas de lo que lo más importante es estar bien y aprender a tener autocuidado. Esa es una de las líneas fundamentales de nosotros. Cada uno de las niñas, cada uno de los niños tiene que aprender a cuidarse con una lógica de estar bien. Ellos son los que tienen que estar bien y eso es lo que nos interesa a los maestros, el bienestar de las niñas y de los niños. Escuchamos la pregunta y la respuesta que le hacían acerca de pues los distintos tipos de familia y es que esos no tenemos que enseñarle nada a los alumnos, ellos viven en una realidad, ellos viven sin papá, sin mamá, en una familia donde hay 2 figuras paternas, donde hay 2 figuras maternas, en donde falta uno de los 2 padres. Ellos viven en esa realidad, nosotros no tenemos que explicarles nada. Ellos son los que nos comentan a nosotros. Simplemente hay que decirles, pues sí, que hay diferentes familias y todas están organizadas de distinto modo y todas merecen respeto, por supuesto. Hasta aquí la información, gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.